Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es vuestro hermano José Hernández, quien pues continuamos con nuestro estudio de introducción al Antiguo Testamento. Y quería informarles que el servicio de capilla, que estaba pautado primeramente para el día 17 y después se movió para el día 24, no va a celebrarse hasta el 7 de noviembre. Así que la nueva fecha para el servicio de capilla va a ser el lunes 7 de noviembre. Así que confío de que cada uno de ustedes pueda asistir a este servicio, que es de mucha importancia para todo el cuerpo estudiantil y para la facultad del Seminario Teológico Asbury y particularmente de este programa de estudios latinos. Así que, bueno, en esta hora pues regresamos a nuestro estudio y continuaremos hablando en esta ocasión acerca de una casa dividida. Y por supuesto, cuando hablamos de periódicos monárquicos, pues podemos ver cómo en un momento dado, debido al pecado de Salomón, Dios toma la decisión de partir el reino, entregarlo en dos, básicamente dos personas. Las tribus sureñas continuarían bajo la casa de David. El rey Roboam iba a continuar dirigiendo los destinos del país, y por supuesto Dios, a través del profeta Ahías, le entrega a Jeroboam las 10 tribus norteñas. Y debido a esto es que podemos ver, por supuesto, esa gran ruptura en la cual pues finalmente Israel queda dividido, y particularmente las 10 tribus norteñas en algún momento dado en la historia desaparecen luego de la invasión asiria, y las tribus sureñas son las que hoy conocemos como el pueblo de Israel o el pueblo judío. Y de hecho, por esa razón es que tenemos la palabra judío, y en el Judá, las tribus que quedaron eran las tribus de Judá y Benjamín. Por supuesto, Leví, la cual era una tribu sin herencia, estaba dispersa por diferentes partes del pueblo, pues también mantuvo su representación. Así que técnicamente hay 3 tribus que mantienen esa herencia hasta el día de hoy, y las otras 10 tribus pues al día de hoy pues no tenemos certeza de cuál de ellas son. Así que esta es en términos generales, en un nutshell, la historia de lo que es la casa dividida. Jeroboam ben Nabat era proveniente de la tribu de Efraín, era un asesor o consejero al rey Salomón, y esta persona pues estaba en contra de las injusticias que el rey Salomón estaba haciendo al pueblo de Israel en términos de imposiciones de impuestos. Y debido a este asunto de impuestos, el rey Salomón tenía gran poder, tenía gran riquezas, tenía muchas cosas, pero pese a eso no le era a él suficiente tener todo eso. Él quería más, y debido a eso le impuso unas cargas contributivas extremadamente altas. Y el consejo de sus asesores estaba en contra de ese tipo de impuestos. Todos sus asesores estaban en contra de que se impusieran más cargas contributivas al pueblo, y más bien de que si el reino era próspero y si el rey tenía todo lo que necesitaba tener un rey en aquel entonces, no había necesidad de continuar imponiendo cargas financieras extremas en la población. Pero el rey Salomón se hizo de oído sordo, porque tenía un harén de mujeres que tenía que mantener, y por supuesto, entre otras cosas y otros proyectos que él tenía en mente. Él pensaba que era su posición como rey gobernar, y la posición del pueblo era contribuir financieramente a ese gobierno. Y debido a eso, entonces, Jeroboam se levanta en contra de eso, y él no le queda otra que tener que salir huyendo de la presencia del rey Salomón, porque sabía que eso le podía costar cárcel. Y cuando va de camino se encuentra con el profeta Ahías, y Ahías recibe una voz, un mensaje del Señor. El Señor le dice: tú tienes tu capa nueva, bueno, vete donde Jeroboam, lo vas a encontrar en el camino. Cuando lo veas, quítate esa capa nueva, rómpela en 12 pedazos, dale 10 pedazos a Jeroboam, y dice: así te dice el Señor, te estoy entregando 10 tribus. Y básicamente es lo que vemos nosotros en esta historia, ¿no?
Vemos a Jeroboam, que era de la tribu de Efraín. Vemos al profeta Ahías, que era descendiente de la tribu de Isaacar. ¿Y quién fue la persona que profetizó la división del reino davídico? Que Jeroboam se convertiría en monarca de las tribus norteñas. Pero también, cuando Jeroboam se aparta de Dios y construye o ordena la construcción de dos becerros de oro que fuesen para adorar como si fuesen los nuevos dioses de Israel o el nuevo Dios de Israel. Bueno, pues entonces Dios lo envía nuevamente y ahí profetiza la destrucción o el fin del reino de Jeroboam por abandonar a Yahweh por dioses extraños. Roboam, hijo de Salomón, heredó no solamente el reino, pero heredó también la actitud agresiva, altiva, y cuando comienza su reinado, los consejeros del rey Salomón van nuevamente donde el hijo y le dicen: mira, nosotros te aconsejamos de que reduzca los impuestos. Pero Roboam se rodeó también de otros consejeros que eran jóvenes, eran contemporáneos a él, eran de su edad, y estos jóvenes le dijeron: si tú bajas los impuestos, eso va a ser un signo de debilidad, por lo tanto creo que debes de mantener los impuestos. Así que entonces, con el consejo ese, pues Roboam va a los líderes del pueblo, entre ellos quien se encontraba básicamente como líder de ese movimiento era Jeroboam, y Roboam le indica al pueblo: mi padre los azotó ustedes con azotes, bueno, pues yo los voy a azotar con escorpiones. En otras palabras, yo voy a ser más duro con ustedes. Una forma, por supuesto, altiva, arrogante. Y lo que hace entonces Jeroboam en respuesta es que grita: Israel, a tus tiendas, nosotros no tenemos que ver nada con la casa de David. Y finalmente ocurre esa gran división entre estos dos pueblos. Vemos que todo esto es el producto de un cambio profundo, de tener, por ejemplo, a un rey que era humilde y sencillo como David, un hombre que lo que buscaba era el rostro de Dios. Era un hombre imperfecto, cometió grandes pecados, cometió básicamente asesinato y adulterio, pero pese a esos grandes pecados, si algo podemos ver en las Escrituras era a David ir y humillarse delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios describe a David como un hombre el cual tenía un corazón conforme al de Dios, resultando el que Dios hace esta promesa eterna de que el reino davídico no tendría fin. Y por supuesto vemos nosotros como Jesús, el Yeshua HaMashiach, sale de esa línea davídica, perpetuando por la eternidad el reino davídico. Pero lamentablemente pues el hijo y el nieto no siguieron esa línea de humildad, teniendo entonces como resultado un espíritu de opresión, un espíritu de corrupción, vemos orgullo, y es todo lo que vemos ya desde los años finales de Salomón, comenzando el reino de Roboam. Y por supuesto, pese a que estos reinos anteriores habían sido prósperos en términos de lo que había sido comercio, en términos de lo que había sido conquista militar, en términos de relaciones diplomáticas, podemos ver que esta carga contributiva era insostenible y esto trajo consigo unas consecuencias muy tristes. Así que eso es lo que vemos. 10 tribus: Rubén, Simeón, Isaacar, Gad, Neftalí, Aser, Zabulón, Manasés, Dan y Efraín se van con Jeroboam. Mientras que pues, Judá, Benjamín y por supuesto estamos hablando de que la tribu de Leví se queda. Hay un dato interesante y es que pudiéramos decir, y esto ha sido ya comentado por muchos expertos, de que Benjamín si hubiese querido, también se hubiese ido con las otras 10 tribus. Pero la tribu de Benjamín quedaba muy cercana a Judá y militarmente pues Roboam podía controlar esa tribu, por lo tanto eso fue la razón. O sea, Benjamín se quedó básicamente porque fue forzada a quedarse